En las últimas horas, el tema fundamental, el tema principal que está generando reacciones polémicas surge en torno a la figura de un vicepresidente en la estatal, en la subsidiaria YPFB Refinación. Hay cuestionamiento contra el ministro de Hidrocarburos por esas designaciones, pero no vamos a entrar en ese tema. Sin embargo, vamos a analizar el tema de la subsidiaria YPFB Refinación, el tema de la producción de refinerías, la producción de gasolina, históricamente, cómo estamos, porque realmente duele YPFB y su subsidiaria. Para ello, el ingeniero Álvaro Río, como de costumbre todos los miércoles, haciendo un análisis exhaustivo del sector. Bienvenido, ingeniero, muy buenas tardes. Hilton, muy buenas tardes. Sí, como tú dices, hay muchos temas de política del sector hidrocarburos que están inmersos en la etapa electoral, al cual nos tenemos que abstener un poquito porque hay que dejarles a los políticos que hagan su trabajo en base a que puso a su amigo, a que no puso a su amigo, a que puso a un colega. Creo que ese no es nuestro tema. Nosotros tenemos que seguirnos abocando a lo que es diagnosticar la realidad de nuestro sector y hacer algunas propuestas de cambio para que pues el país pueda primero enterarse y segundo pues los políticos que vienen o el nuevo gobierno que tiene tenga una pequeña luz para ver dónde proyectamos el sector de hidrocarburos, que ha sido el motor de nuestra economía. Así es, ingeniero. Me gustaría, antes que nada, gracias por además por estar en este espacio, ¿cómo estamos en el tema de producción de la refinería, la producción de gasolina? Ayer veía con mucho asombro, viniendo de La Guardia, que había una protesta, por ejemplo, de varios conductores de cisternas, porque no les paga YPFB. Bueno, y me llamó la atención, por eso surge este tema. ¿Cómo estamos en el tema de producción de la refinería, ingeniero? Bueno, en primer lugar quiero decirle que hace muchos años ya, incluyendo, yo diría hasta antes de que entre al gobierno del MAS, la producción petrolera. No vamos a hablar de gas y el condensado asociado que se produce, pero la producción petrolera, que venía, diremos que era un puntal en la zona norte de Santa Cruz y el Chapare y Cochabambí, ¿no? Era una zona productora de petróleo. Estos campos de petróleo de esta zona han entrado todos en franca declinación. Y entonces, todos sabíamos que la producción de petróleo, esa que entra a la refinería para producir diésel y gasolina, estaba en franca declinación. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales nuevamente deciden hacer la modernización. Y no sé, Andrea, si me puede apoyar con los costos que hemos tenido en la refinería, y se modernizan las dos refinerías para adecuarlas un poco a la producción de condensado. Pero también ya veníamos que la producción de condensado venía cayendo. Entonces, la gran crítica que tenemos es que siempre hemos proyectado el sector de hidrocarburos de Bolivia en base a una exploración muy incipiente o inexistente. Esto lo mismo pasamos por nuestras refinerías. Andrea enseguida nos va a mostrar las inversiones que se han hecho en la refinería y la capacidad de producción a la cual estamos trabajando. Entonces, el problema de fondo, Hilton, es que se han hecho estas inversiones en modernizar la refinería Guillermo Herdes de Santa Cruz y Gualberto Villarruel de Cochabamba para adecuarlos a una nueva producción de condensados, pero tampoco tenemos condensado. Entonces, estas refinerías están operando a muy, muy baja capacidad al momento. ¿Y qué hemos logrado? ¿Cuánto porcentaje, también, ingeniero? ¿Cuánto ¿cómo? de porcentaje estamos hablando? Las refinerías en este momento, y Andrea nos va a presentar, estamos mostrando que la carga que está en las refinerías, las cargas que se han dado de 68,000 barriles, pero ese no es el tema, es que hemos gastado casi 350 millones de dólares en modernizar estas refinerías para que vengamos a no tener materia prima para meterles crudo y que sigan procesando y trabajen cerca a capacidad. Lo mismo que con la planta de urea. Andrea, no la saque, por favor, ¿sí? Quisiera que la mantenga. Entonces, lo que tenemos claramente es que hemos gastado un dinero
que ha venido del gas, de las exportaciones, del momento boom que hemos vivido, y donde vemos que el 2019, porque no vamos a hablar de los 2020, se han procesado 42.100 barriles por día de crudo. Es decir, cuando tenemos 68.000 barriles de capacidad. Hemos hecho una modernización para sacar y procesar menos. No tiene sentido. Usted es como si usted haría o tendría una fábrica de dulces y usted la moderniza y le mete plata, pero para procesar menos dulces, más o menos para contarles esto a nuestra audiencia. Entonces, esta es una realidad y esta es la curva que veremos, ¿no? Y veremos el procesamiento que la refinería Guillermo Helder de Santa Cruz y la de Gualberto Villarruel en Cochabamba, ¿no? Entonces, vamos, Andrea, a la próxima lámina, porque es lo que nos debe llamar la atención, es la curva de producción de condensado y de petróleo, que es la que nosotros debíamos haber visto para modernizar estas refinerías, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo las importaciones de diésel y gasolina en la lámina en barriles por día, en la lámina superior, ¿sí? Y entonces ahí está el diésel en la columna azul, en la parte de arriba, y la gasolina en la parte inferior. O sea, modernizamos las refinerías para importar más, no para refinar más, ¿no es cierto? Entonces, y en la parte de abajo vemos los precios de estas importaciones, ¿no? Entonces, vemos que el 2012, porque los precios del petróleo 2013 estaban más elevados, las importaciones en valor caen, pero en volumen, como vemos en la lámina inferior, se siguen subiendo y van a seguir subiendo. Nosotros vemos que las importaciones de diésel vamos a hacer un bypass al año 2020 porque es un año totalmente irregular. Ya las actividades se están volviendo poco a poco a la normalidad y vamos a ver un año 2021 que nos va a traer pues mayores importaciones tanto en valor como en volumen, porque vamos a necesitar importar cada vez más y no así usar nuestras refinerías, que yo le voy a dar un primer diagnóstico, Hilton. Le voy a decir que en un año y medio o 2 años más, una de las refinerías va a tener que cerrarse, a no ser que hagamos unas adecuaciones muy fuertes en ductos de importación a Bolivia, ya sea por Argentina principalmente o por Arica, pero creo por Argentina es el lugar más adecuado, y podamos importar petróleo y refinarlo en estas refinerías que han sido modernizadas sin el sustento ni en el estudio adecuado de la producción de petróleo y condensado, que es la materia prima que entra a las refinerías, ¿no? Entonces, ahí nosotros hemos visto la proyección, usted puede ver tanto de los precios reducidos que vamos a ver de la gasolina. Una cosa es el precio, otra cosa es el volumen. Entonces, la situación del sector de líquidos es mucho más compleja que la situación del sector de gas natural, porque el petróleo ya lo venimos importando. Entonces, en esta lámina, Hilton, tenemos una parte de la conclusión antes de entrar a un pequeño debate con usted, quiero mostrarle lo que era el balance, lo que llaman el balance energético de un país. ¿Cuánto exporta versus cuánto importa? Y vamos viendo que el 2010 la diferencia entre exportación e importación era 2.073 millones de dólares. El 2013 esa diferencia se hacía casi 5.000 millones de dólares, llegando a 4.744 millones de dólares. Ya con la caída del precio internacional del petróleo, se comienza a ver un derrumbe en lo que se llama el balance energético nacional. Ya vemos que el 2018 este monto representa 1.617 millones de dólares. Y esto aún a pesar de que los precios del petróleo también caen, pero también caen los precios internacionales de la exportación de gas natural. Y si nosotros hacemos una proyección, Hilton, que este 2020 no lo tomemos en cuenta, por favor, este 2020 es muy inusual por el virus, por todo eso, pero el 2021 vamos a tener un balance tal vez tan escasamente positivo, porque vamos a importar más diésel,
más gasolina, pero vamos a exportar cada vez menos y menos gas. Entonces, nosotros pronosticamos que ese balance energético positivo que teníamos, Hilton, de 4.000, 5.000 millones de dólares allí el 2013-2014, se han evaporado y el 2021 y 2022 nos van a traer apenas cerca a 500 millones de dólares de balance positivo entre lo que son las exportaciones e importaciones. Entonces, la crítica de fondo es, no hemos hecho exploración, pero al mismo tiempo hemos hecho modernización de nuestras refinerías y nos hemos gastado casi 350 millones en modernizarlas. ¿Por qué? ¿Para qué? Y la pregunta de fondo es, ¿por qué el ministro de Hidrocarburos actual no nos informa de todo esto? ¿Por qué durante 8, 9 meses que ya están en gestión no conocemos esto que los analistas, que ahora yo he decidido enfrentar a la población boliviana, no enfrentarla, pero informarle a la población boliviana, pero en realidad ese diagnóstico lo que esperaba es que el Ministerio de Hidrocarburos, no tanto IPFB es una empresa, pero el Ministerio de Hidrocarburos se preocupa en informar la preocupante y catastrófica situación de la producción de hidrocarburos líquidos y de la capacidad de refinación que van a tener nuestras refinerías. Yo le estoy diciendo, Hilton, año y medio o 2 años adelante, vamos a tener que cerrar una de las refinerías porque no hay producción de petróleo y de condensado suficiente. Usted me deja totalmente preocupado, ingeniero, en el sentido de que va a cerrar una de las refinerías. Puede ser de Guillermo Helder como la de Cochabamba. Bueno, ¿cuál es la sugerencia para evitar este cierre, esta catástrofe ya acentuada en los últimos meses en la estatal petrolera? No es una cosa que viene pasando los últimos meses, como he dicho en un programa suyo anterior, Hilton. El gobierno actual no tiene ni un ápice de culpa de lo que viene pasando. El gobierno actual lo que tiene la culpa Correcto. es de no haberle informado, diagnosticado y transparentado todo lo que venía. Han querido encubrir toda esta situación, que realmente es muy preocupante y que todos los bolivianos, inclusive los entendidos en la materia, no la sabían porque estas son subras internas, hay que estar muy metido en el tema para transparentarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las refinerías? Hay que importar crudo para hacerlas funcionar. Igual, traer crudo cuesta una cantidad. El problema de Bolivia pasa desde hace muchos años por la exploración, Hilton. No hemos buscado ni petróleo ni gas natural. Entonces, el gas natural ha venido con una cola, nos ha dejado unas buenas exportaciones, pero la declinación de petróleo ya viene desde hace 12, 13, 14, 15 años atrás y nadie se preocupa de decir cuánta plata se nos va a evaporar o se nos va a ir del país en lo que es la importación de gasolina o de diésel o de petróleo, por último, si queremos importar para evitarnos el margen de refinación. Pues en vez de que se haga la refinación en el Golfo de México, la vamos a hacer acá para preservar unos cuantos empleos de la refinería. Pero igual, el costo en dólares de importar un barril a 40, 50 o 60 dólares, lo que cuesta en su momento, le va a costar al país en su balanza energética. Entonces, yo creo que nadie en este país está preocupado, ni los candidatos a la presidencia, ni los candidatos a la vicepresidencia, ni el gobierno actual están preocupados de la economía y de la debacle en la cual se encuentra nuestro sector hidrocarburos, Hilton, en materia de exportaciones de gas natural, en materia de plantas que no funcionan. La planta de Uria sigue sin funcionar y no va a funcionar. La planta de Yacuiba funciona al 20%. Las refinerías ya están funcionando casi al 50% de su capacidad. En 2 años más, una de ellas va a tener que cerrar. Entonces, el panorama, Hilton, es muy complejo y lo que veo es que seguimos debatiendo política y puro política y ninguno de nuestros candidatos se ha acercado a lo que era el motor de la economía. Y este es el compromiso que hice con usted para comenzar a tratar esos temas que deben ser tocados por los candidatos. ¿Qué van a hacer con el motor de nuestra economía? ¿Qué van a hacer con IPFB? ¿Qué van a hacer con estas refinerías? ¿Las van a cerrar? ¿Van a cerrar una? No hay nada porque el debate es todo político, como si de política se alimentara
nuestra población o nuestro pueblo, querido Hilton. Lo venimos diciendo desde el comienzo de año. La verdad es de que duele Bolivia. Yo siempre lo he dicho, duele YPFB, duele el Ministerio de Hidrocarburos, porque no hay la gente con la capacidad real de llevar adelante una agenda energética que marque los destinos del todo sector hidrocarburífero. Realmente lamentable lo que me está diciendo Ingeniero Ríos. Estoy preocupado por el hecho de que se va a cerrar quizás para unos meses o para el año una de las refinerías. Ojalá que no ocurra ello, ojalá que se adopten las políticas necesarias. ¿Cuáles son las proyecciones de la capacidad de funcionamiento de las refinerías en adelante, Ingeniero Ríos? Mire, aquí en esta lámina que le muestro, que no me la presentó Andrea, es que la refinería de Cochabamba, el año, no me acuerdo del año, pero hace unos 4 o 5 años atrás, se invirtieron 116 millones de inversión para su mejoramiento, ¿ya? Pero uno mejora una refinería entre tanto y cuando tenga materia prima para meterle como materia prima a la refinería. En la refinería Guillermo Elder de Santa Cruz le hemos metido 168 millones de dólares. Entonces, entre las dos vemos, creo que el número que lancé antes era un poco alto, pero entre las dos refinerías estamos hablando de cerca de 300 millones de dólares para que no tenga una capacidad y para que este momento funcione al 60% y de aquí a 2 años funcionen cada una al 40%, porque la producción de petróleo y la producción de condensado, no sé si Andrea tiene ese cuadro, está declinante en ambos casos. Entonces, si no tenemos que meterle a las refinerías, pues hay que cerrarlas, porque si seguimos importando diésel y gasolina, pues hay que cerrarlas. Por eso es que viene también el programa del etanol del anterior gobierno. Y aquí está lo que le digo, ¿no? No vamos a tomar eso, no vamos a tomar, ¿qué se llama? El año 2020, es un año muy atípico. Prevemos cómo la producción de todos los campos, tanto de petróleo como de condensado, viene cayendo de cada año a año, es una declinación y esto viene hace mucho tiempo. Y lo preocupante es que nos hemos gastado cerca de 300 millones de dólares para modernizar las refinerías cuando veíamos que estas curvas estaban cayendo y no había inversión para producir más petróleo y más condensado. Por eso es que Hilton, no sé si usted se acuerda, cuando la primera vez que entró el gobierno de transición y comentamos y dijimos, ojalá, y la recomendación fuerte fue, hagamos un reglamento transparente a la ley 767 de manera de producir mayor petróleo de campos maduros, es decir, recuperación mejorada, con nitrógeno, con CO2, con agua, con inyección de agua. En la zona norte del Chapare cochabambino y en la zona norte de Santa Cruz y Apacaní, hay varios campitos muy chicos que con un poco de tratamiento tecnológico, como le he dicho, agua, nitrógeno, pueden arrojar 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 9.000 barriles, pero eso tampoco se ha hecho. Es algo que podía haber encarado esta actual administración de gobierno, pero tampoco lo está dejando nada al próximo gobierno. Entonces, la situación es muy compleja, Hilton, hay que ponerse la mano al pecho, y lo que más me duele a mí, ¿sabe qué me duele? Que después de oír al MAS en una fantasía sobre nuestro sector hidrocarburos, yo lo que más tenía una fe inmensa en que el gobierno actual nos iba a venir a transparentar las cifras. Y como dijimos en su anterior programa, no tenemos las utilidades de YPFB del 2018 ni de sus subsidiarias. Tampoco hay del 2019. Entonces, realmente esta es una pena, Hilton. Habrá que esperar al próximo gobierno y que venga y comience un diagnóstico porque el actual no lo ha hecho. Algunos entendidos de la materia que quizás son un poquito, se han adherido al gobierno, nos calificaban inclusive de alarmistas, cosa que no ocurre porque estaban mostrando las cifras. A veces duele cuando uno está en función de gobierno, pero hay que decir las verdades, sin lugar a duda. Ese balance energético que usted nos está mostrando es realmente preocupante. ¿Qué podría hacerse para dar una solución concreta en este tema, más allá de que el ministro de Hidrocarburos, el presidente de YPFB nos pinten de que
vamos a llamar a una reunión de las empresas petroleras, de algunos analistas importantes en el país para fijar la ruta del sector, lo que no ha ocurrido desde hace 5 meses que lo vienen diciendo. ¿Qué debería priorizarse en este momento? Miren, lo principal es que yo quisiera que antes de irse nuestro ministro de hidrocarburos deje un poco los alimentos, deje un poco los barbijos, su preocupación por la salud y por todo eso. Entiendo que él está preocupado y es un ministro preocupado por la salud, por todo lo que acontece con la pandemia, pero él es ministro de hidrocarburos. Yo le voy a seguir pidiendo hasta el último día de su gestión que nos transparente y nos diga cómo está nuestro sector y qué le propone al nuevo gobierno. Ese es su rol. Ese debía haber sido su rol desde el primer día. Lastimosamente, se nos entró en campaña y creyó él que firmando un contrato de menor volumen al Brasil sin nueva exploración iba a salvar al sector, ¿no? Este es un sector que le va a golpear muy duro a nuestra economía. No tener gas para exportar y tener que importar todo el diésel y toda la gasolina es un muy duro golpe a nuestra economía y nadie lo está mirando así, Hilton, excepto usted con su programa, que me deja hablarle transparentemente a este país a través del programa que usted excelentemente dirige. El tema de las importaciones de gasolina y diésel, ¿están nuevamente retornando a su normalidad o está incrementándose notoriamente? No, definitivamente, ya no hemos visto las últimas cifras, pero la caída abrupta que tuvimos en marzo, abril y mayo por el confinamiento brutal que tuvimos, el encerramiento, ya vemos acá en Santa Cruz el flujo de vehículos es casi normal, el transporte ya es normal, los aviones están despegando con mucha más frecuencia. Entonces, yo creo que el 2021 vamos a tener un año de retorno a la normalidad de consumo de energía, de diésel y de gasolina, pues y esta gasolina y este diésel Hilton la vamos a tener que importar. No nos cabe la menor duda porque no se ha hecho nada. Lo único que hemos visto que se ha hecho es querer que encaramarse dentro de un sector que está cayendo. Uno no puede encaramarse dentro de un animal que se está cayendo. Uno tiene que tratar de levantarlo al animal o por lo menos hacerle un diagnóstico, llamar al veterinario para que el animal se pare. Entonces, eso es mi gran crítica a este gobierno que entró en campaña y que no supo diagnosticar y dejarle al próximo, que era, diremos, su labor, un gobierno por los próximos 5 años, para que pues tome las decisiones. Lo que pasa es que la población boliviana, Hilton, cree que el sector de hidrocarburos está en bonanza y que seguimos nadando en el mar de gas que nos habían hecho creer, ¿sí? Y que la planta de urea era el proceso de industrialización que iba a salvar a los empleos de Bolivia y no fue así, ni nunca fue así y no será así, Hilton. Entonces, esa es nuestra crítica. Yo con todo cariño y con todo respeto le vuelvo a decir, si usted, ministro de hidrocarburos, hace una transparentación y le deja al próximo gobierno qué hay que hacer, una hoja de ruta por lo menos, se va a llevar mi pensamiento por su gobierno de transición. Si no lo hace, pasará la historia como alguien que no ha hecho absolutamente nada. Así es, ingeniero. Bueno, yo estoy pensando en particular en los problemas que se está atravesando a nivel nacional. Mire usted, las 2 joyas de la corona de Bolivia están prácticamente semi-paralizadas. Le estoy hablando con absoluta normalidad del tema de la minera San Cristóbal en Potosí, producto de más de 40 trabajadores que están enfermos de COVID, un muerto ha habido, y hoy con la estatal petrolera paralizada en su totalidad en el tema de la exploración, los temas que usted está abordando, ingeniero. Lamentable lo que ocurre, ojalá que se adopten las medidas necesarias, al menos 2 meses, 1 mes y medio que falta para los comicios generales. Si usted gusta agregar algo, adelante, ingeniero. Sí, nada más, todavía en gas natural algo de aliento tenemos, ¿no? Está el pozo Cipotindi que ha llegado a Huamampampa, está el pozo que viene de Goicobo y Margarita Profundo, y vienen un par de pozos más en gas, pero en petróleo no tenemos nada. Y bajo el sistema impositivo actual, Hilton, bajo el sistema, el modelo de hidrocarburos, el tipo de contrato, el sistema impositivo, con 50% de esa ley 3058
que se publicó allí el año 2005, es una ley que ha matado la inversión y ha matado la exploración. Nos ha servido para cosechar, pero no nos ha servido para seguir alimentando a la vaca y poder seguirla ordeñando en el tiempo. Nuevamente con el ingeniero Álvaro Ríos, el ministro de Hidrocarburos, analista energético, parte fundamental del equipo de Gas Energy. Le agradezco por su comentario, ingeniero. Será hasta la próxima oportunidad. Don Milton, como dicen en inglés, see you next Wednesday. Okay. Un abrazo, hasta el próximo miércoles. Buenas tardes. Gracias por su atención conmigo. Gracias.